qué papelón, hijito. Qué papelón, hijitus. Bienvenidos a la casa de Chaca. Qué desastre fue Chicago hoy contra Gimnasia de Mendoza. Había grabado el video, por lo tanto les pido que pongan me gusta y comenten, pero había tenido problemas de audio. Alguno de ustedes maliciosos se habrá metido en mi computadora, desde ahí de San Nicolás, rufianes, y me han hackeado la situación de audio y quedó una situación de desaudio. Bueno, vamos a decirlo las cosas como son. Chicago perdió contra un equipo que llevó 5 personas a la cancha. Nueva Chicago, que fue el equipo sensación por ser el que tenía más huevos de la categoría del año pasado, el que menos tenía pero más combatía, hoy fue una lágrima porque tiene un técnico que no entiende dónde está dirigiendo. Y lo que decimos acá hace tiempo, no solamente con este club, pequeño club de mataderos que llevó sus potentes 4.500 personas a San Nicolás para demostrar obviamente la valía de un pueblo trabajador que seguramente es informal y mañana se tiene que levantar a trabajar por el mango, porque sacrificadísimo lo que hizo la gente de Chicago en esta Copa Argentina elitista, que te cobra 30.000 pesos la entrada, 60.000 el micro, 90.000 con la comida y son 100.000 pesos que para cualquier hincha de Chicago y para cualquier hincha de fútbol son mucho. Este pequeño equipo de Chicago no puede estar comandado por Braña, que no tiene nada que ver, un tipo de chupines, de arito, de otra época, hecho en otra escuela, más de Quilmes, más de Estudiantes, no tiene nada que ver con Chicago y se notó hoy en la cancha. Chicago fue superado desde el principio con nada. Gimnasia de Mendoza fue mejor, pero lo alarmante del equipo de Mataderos es que parece que de no frenar la caída va a pelear el descenso. Ahora mi miedo número 1 es que el otro lunes, porque lo vengo viendo, nos cague y nos gane con lo poco que tiene. Espero que este video salga temprano. Creo que va a estar a las 12 de la noche más o menos, porque hoy me salieron todas mal, el internet y todo. Debe ser porque soy muy malicioso y como ya dije, se habrán metido en mi red. Pero vamos hacia lo futbolístico. Lo de la cancha está claro. La Copa Argentina es una vergüenza, debe ser suspendida, lo dijimos acá. Es un torneo que goza sus mieles a noticias de ser federal y no lo es. Es un torneo para que nos riamos de la vida de las personas que viven en el interior mientras juegan con Boca y River. Un torneo federal eran los nacionales, este torneo es una vergüenza. Y encima cuando Chicago tiene la banca, porque tiene más gente, porque merecía ir a una cancha más cerca, porque son todos laburantes, lo llevan a jugar a San Nicolás y se tienen que hacer un viaje de vuelta de 4 o 5 horas, perdieron todo el día. ¿Y quién va a pensar en la plata que perdieron los hinchas de Chicago en ir a ver un equipo que no les dio nada? Eso no es culpa de la AFA, eso ya es culpa seguramente de la dirigencia de Chicago, del técnico de Chicago, que parece no estar acorde. Lo de Gimnasia de Mendoza fue una vergüenza y no puedo juzgar como un equipo más a un equipo que le da la espalda justamente a los 11 que casi lo depositan en primera división. Lo que pasa es que está todo tan prostituido, es tan poco jugar en la hoy, que bueno, pasa lo que pasa. Y hay escenas deplorables como las de hoy. Siendo a lo futbolístico, con muy poquito, decíamos, Gimnasia de Mendoza lo superó a Chicago, que fue un equipo anodino, perro, burro, que repito, mi pánico más grande es que nos ganen el otro lunes en Mataderos. Van a jugar ahora a Santa Fe en el clásico de los desahuciados por Copa Argentina y les voy a dar un consejo a los hinchas de Chicago. Primero y principal, que no se pongan mal, porque también les toca festejar la revolución que hicieron en las rutas hoy. Y segundo, que para lo que estamos viendo de este Chicago, el Chicago de los Almaraz, el Chicago de los Maggi, el Chicago de los muy poco más, de la gran dupla central y del pésimo rendimiento de Ferrero que le había dado tanto a Chicago el año pasado, que este es un Chicago que si no se le frena la caída podía pelear el descenso tranquilamente. De tomar ciertas decisiones puede zafar de eso. Voy a dar escenas de guerra de Vietnam después de analizar el partido. El partido es muy malo, el partido fue flojo. Gimnasia se explicaba solo desde la voluntad de Rodríguez Puch y un mediocampo que funcionó bien con Antonio y con Muñoz. Muñoz la figura del partido, autor de un gol en offside, que hay que decirlo, claramente en offside. Luego Baliño compensa no expulsándolo a Soto
Y me parece bien, realmente me parece bien porque fue un choreo el primer gol que le hicieron a Chicago. Sin embargo, nunca se levantó de ahí, nunca se levantó. No recuerdo una situación clara de Nueva Chicago hasta el final del partido con el ingreso de Villalba y Beltramone, que movieron un poco el estante, pero es muy pobre, muy pobre lo de Chicago. El partido se explica solo desde Chicago. Solo se explica desde el mal rendimiento. Y me dio tanta bronca, rememoré. Es como volver a ver toda la escena de Chacarita 23-24 en la piel del hincha de Chicago y lo está viviendo en 3 semanas o en 2. O ni siquiera en 2, en una, porque jugó el viernes. No le dieron nada a los jugadores de Chicago a la gente que fue. Nada, no le dieron ni las gotas de transpiración. Y jugaron contra Gimnasia de Mendoza. A nosotros nos tocó jugar con Talleres, nos tocó jugar con Tigre, nos tocó jugar con San Lorenzo. Pero a usted le tocó jugar con Gimnasia de Mendoza, que encima se desempoderó. Mantiene el técnico, pero es un desastre el plantel como para pelear. A ver, hoy Gimnasia de Mendoza jugó muy mal. Sin embargo, en buena ley lo gana porque fue superior a Chicago. Digo desastre para la altura de lo que es pelear un campeonato de la Primera Nacional. Igual sabemos que con los nombres no alcanza. Mirá si Chicago se hubiera avivado de eso y hubiera entendido que tenía que romper con todo este plantel, pero no de la manera que lo hizo. Y me vuelvo a preguntar dónde están los Barbona, dónde están los Rayo Fernández, por qué no volvieron a dar una mano en ese momento que sabían y todos saben que cuando perdés un ascenso no hay nada más importante que ascender porque lo que viene es lo peor, es lo más bajo. Es lo más bajo, vas a sufrir, te va a doler. Y por eso valoro tanto lo de la gente de Chicago y me da tanta bronca por los jugadores de Chicago. Ahora cuando veo la camiseta verde y negra, ya me dan ganas de que pierdan y disfrutar como pierden, ver cómo pierden. Decíamos que el desarrollo del partido se da por ese eje Antonio Muñoz, Rodríguez Puch, que nunca pudo contra Chicago, Musia no está a la altura de Chicago. El mediocampo, Almaraz es bueno, pero le cuesta, es muy joven. Maggi era con Castro, solo no va, pero metía presión. A mí me gustaba el año pasado cuando lo vi, decía, ¿cómo nos falta uno que apriete, que sea medio burro? Bueno, pero solo evidentemente no puede. Y no mucho más tuvo Chicago. Tuvo una actuación deplorable del arquero que se come los 2 goles, segundo terrible, como se lo come terrible. Y los 2 centrales, que son muy buenos, también fallaron. En las que tenían que acertar, fallaron. Vendieron todo el humo posible, quisieron pegar todas las patadas. Calegari le quería pegar de afuera, no alcanza, Chicago no le alcanza, Chicago pide más, Chicago quedó dolido. Tengo la sensación de que le falta un enganche, tengo la sensación de que el técnico de ellos está perdido, está muy perdido, pero bueno, para goce nuestro esperemos que continúe hasta el otro lunes, hasta la fecha número 3 de este campeonato, sin agrandarse porque Chacarita tampoco es que demostró ser el Manchester City, simplemente creo que puede estar mejor armado y nunca va a dejar de ser difícil jugar un partido contra Chicago en Mataderos, lo decimos por todo lo que dan ellos, especialmente contra nosotros, que creen que somos el Manchester United. Lo que se le viene a Chicago es muy duro, Lo que se le viene a Chicago es muy duro, porque tomar decisiones a esta altura del torneo no le gusta a ningún dirigente. Pero lo que he visto el partido del viernes contra San Telmo y este partido es realmente, pero realmente alarmante. Realmente se les deben prender las lucecitas de pelear la categoría. Y esto sin ánimo de ofender, simplemente describiendo la realidad. Cuando yo contaba que la guerra de Vietnam se me viene a la cabeza es porque viví lo mismo en un tiempo más prolongado. Un Chacarita anodino sin alma, con gente que había viajado para verlos, perdiendo pero con San Lorenzo. Un Chacarita que se cayó a pedazos después de lo que fue un gran arranque del torneo 2024, pero la desazón terrible de haber perdido el campeonato en el año anterior. Lo vi todo junto en este Chicago y con menos categoría y con mucho menos nombre. Por eso es para prender la alarma y esperar a ver cómo les va en este partido con Colón, el partido de los 2 despechados por la Copa Argentina. Erró Gigliotti su penal. Lo veíamos muy mal a Gigliotti. Bueno, los hinchas de Colón ahora me van a dar la derecha. Le falta mucho al Puma. Le pegó muy mal al penal y fue un síntoma de lo que vino a hacer. Que vino a aprovechar sus últimos tiempos de gloria. Un tipo que recién arranca
la temporada y dice me voy a retirar al final del campeonato, yo no puedo entender cómo un club lo contrata. Pero bueno, este es el fútbol que nos gusta a nosotros, el fútbol no moderno, el fútbol que combate los modismos de los jugadores que se cagan en la camiseta y que juegan a quererla. Lo mejor que le pudo pasar a Chicago fue quedar afuera de esta Copa Argentina, lo dijimos porque si no pone en riesgo la categoría. Gimnasia de Mendoza no parece un equipo que vaya a pelear, la verdad, comparte zona, no parece un equipo con muchas luces, pero bueno, lo tiene a Cerveto de recambio, tiene la idea de Medrán, lo bancan, y obviamente no tiene presión porque van a verlo 5 personas, o sea, tan sencillo como eso. Pero sí es valorable que haya ganado un partido muy difícil en una situación adversa. Era completamente local Nueva Chicago, que digo, dio un poco de pena en las dos plateas. Dio un poco de pena. Calculo que les debe dar bronca a los hinchas de Chicago que un hincha de Chacarita se dé cuenta, pero valoren la situación de que estoy viendo un partido de ustedes y lo estoy reaccionando, no porque tengamos una comunidad tan grande, llegando a los 22.500 suscriptores, sino por una cuestión de que el idioma de nuestros clubes hoy no se habla en ningún lado, y siendo Chacarita un club tan importante tampoco, por eso intento llevarlo a CEF todos los días de 12 a 3 por AZZ, e invito a los otros creadores de contenido que empiecen a hacer contenido de los equipos rivales. Así empezamos también a aparecer en el mapa, porque si no va a ser imposible. El gran déficit de Chicago es que se casó con un 11 que no pudo conseguir. Se le fueron los Castro, se le fueron los Botari a Marfil, jugadores de segunda línea en cualquier otro equipo de la historia. Se van como si fueran figuras y fueron titulares en Independiente Rivadavia. Perdón. Pero principalmente Botari, que ayer jugó en la Bombonera. Jugadores a los que Chicago les dio todo. Y bueno, obviamente se fueron porque sabían que otra oportunidad no iban a tener. Lo que pasa es que el recambio que se trae parece tan bajo que da cosa. Está en cuestión el tema Ananía, que elige a los técnicos, que se pelea con Montenegro, que no lo elige. Tendría que haber seguido el Lobo. No se sabe, es contrafáctico. Chacarita siguió con Villeri y fracasó igual. Por lo tanto, la apuesta de Braña creo que es buscar un nuevo Guede, un técnico barato, que tenga historia en el fútbol y que, bueno, pueda llegar a pegarla. No sé si era para este momento del Club Atlético Nueva Chicago. Espero que si le va mal a Braña continúe hasta que termine el torneo. Tengo que analizarlo como periodista y me parece que da como el Domínguez de la Primera Nacional, ¿no? Da un poquito el Domínguez de la Primera Nacional. A veces son muy cancheros los técnicos, los jugadores que van a la tele. Y cuando tienen 3 hinchadas juntas que están peleadas y le meten presión, no dan el piné, no dan el piné, no dan el piné, no dan el piné. Es como que yo me ponga a jugar a la pelota o a ser técnico. No da el piné, no da el piné, no da el piné. Primero tenés que comer mierda para llegar a ciertos lugares. No puedes llegar a todo por la fama porque te conoce la gente. Y ningún paso previo. Braña claramente no quiere hacer historia en Chicago, no le interesa. Él quiere estar en Quilmes, en Estudiantes, los clubes que lo arroparon. Y bueno, toca reconocer a los hinchas de Chicago que dieron todo para ir a ver a su equipo y su equipo no les dio nada, absolutamente nada, salvo esos ingresos de Villalba y Beltramone, que lo conocemos, vienen de Chacarita, Beltramone, esa explosión que nunca termina de explotar. Sin embargo, le metió voluntad y pareció ganarse un puesto para los próximos partidos. Esos ingresos movilizaron un poco, pero Chicago me da al Vélez de la Primera Nacional. Un equipo que terminó muy bien y que probablemente le cueste muchísimo acomodarse. El torneo te da chances, Torito, ¿eh? No te voy a cargar porque te da chances. Hasta clasificando octavos se puede entrar y las chances de descender son muy pocas. Ninguno canta victoria porque acá Chacarita le ganó un partido agropecuario totalmente intrascendente de la primera fecha. Obviamente los puso contentos. Pero bueno, es complicado lo que parece avecinarse para el equipo de Mataderos si no empieza a encauzar, si no aprovecha las últimas líneas del mercado de pases y si no sale airoso de la cancha de Colón de Santa Fe. Por lo tanto, esos malos momentos no se le desean a nadie. Buena ruta para todos los hinchas de Chicago que estén volviendo y es valorable que haya ido tanta gente con la tomadura de pelo de la Copa Argentina, de no hacerlo acá en la cancha de Lanús, en la cancha de Arsenal, para que puedan ir todos.
y la vergüenza de la gente de Gimnasia de Mendoza, un equipo que no merece ser analizado en este canal, que lleva 5 personas a ver un equipo justamente que dio la vida hasta el último minuto en la final de la Primera Nacional, y le llevan 5 personas, un asco. Recuerdo la expectativa de la gente de Chicago cuando clasificó siquiera a la Copa Argentina, cuando estuvo 4 años sin jugar, y cómo fue y cómo copó. Es totalmente injusta, hecha para los grandes esta Copa Argentina, para que Central Córdoba salga campeón, para que Tobillino festeje. No hay que jugarla más. Yo diría que los equipos de la provincia de Buenos Aires no la jueguen más hasta que no lo respeten. No la juguemos más hasta que no se nos respete. No puede pasar esto. No puede pasar esto de gente yendo y volviendo a cualquier hora de la noche y de día a ver a su equipo cuando la contraprestación es que aparezcan 5 entradas vendidas del otro lado. No es justo, no es serio, no es real. Es una invitación a perder. Y como todo conspira en contra de los mismos clubes, y también lo digo desde la AFA, no les gusta que le vaya bien a Quilmes, le vaya bien a Chicago, que le vaya bien a Chacarita, que le vaya bien al Almirante Brown siquiera. Digo, aflojemos un poco, porque se nota mucho. Se nota mucho. Hoy la gente de Chicago metió una fiesta, veía que subían video un economista que decía, la primera vez que lo veo con mi hijo de visitante, es una estupidez enorme que no haya visitante. Bueno, hermano, es una estupidez que te hayan hecho viajar hasta cualquier hora, hasta cualquier cancha, para un partido que lo podías ver acá porque los de Mendoza ni siquiera fueron. Es una vergüenza lo que pasa en el interior del país con los clubes, que ninguno es hincha de su club. Un asco, hermano. Pero bueno, lo mejor que le pudo pasar a Chicago es quedar afuera de la Copa Argentina. Va en Bora, afuera, ya está. Otro año que no salen campeones de nada importante. Pero bueno, son como los últimos 140 en su historia. Ahora merecía esa gente que el equipo de Chicago le dé un poco más. Suscríbanse, pongan me gusta, siempre aguante Chaca, estoy agotado, noche terrible de cansancio, día alucinantemente largo, siempre, pero siempre aguante Chaca. Y bueno, afuera, Ará fue Torito.